entra en un proceso luego de estudios ya aprobados para la aprobación de la Corporación Ambiental Cormacarena. Son 13 estudios que se hicieron de manera independiente. Digamos que todo eso hace parte dentro del proyecto, desde el componente de topografía, análisis geológico, geomorfológico, morfológico, análisis de vulnerabilidad hidráulica, hidrología. Se hicieron estudios sobre la parte, primero del río, la parte ambiental, la parte estructural, la parte eléctrica, hidráulica, arquitectónica, urbanística, y llegamos al final al costo y presupuestos, pero son 3 estudios que todos en sí tienen muchos más estudios a detalle que analizan las condiciones del río. Lo primero que se hace es analizar pues, la cota de socavación del río, saber cuánto hay que bajar para recuperar la bancada. Esto no es un proyecto de embellecimiento, esto no es un proyecto simplemente de unas obras de urbanismo, no es la construcción de unos andenes. Si ustedes ven el objeto del contrato, son las obras de protección sobre una pérdida de bancada sobre un sector del río. Como bien lo dice el señor alcalde, la última vez que se hizo una inversión en este sector fue en el año 2007. Si ustedes hacen memoria y de pronto indagan, nosotros encontramos documentación donde la gobernación en 2019 pretendió hacer unas obras porque ya había un riesgo en este sector desde el 2019, pero eso no se hizo hasta esta época donde el señor alcalde toma la decisión de hacer una recuperación del malecón en función del riesgo que hay para la población colindante. Ustedes pueden observar, nosotros tenemos en los estudios, y pues es lo que se determina que hay un riesgo porque hay una pérdida de bancada. Eso es, digámoslo, lo primero. Teniendo presente esa condición, se hace un estudio de socavación y también una cota máxima de inundación sobre el río, que establece cuál es la mejor obra para poder desarrollar la protección del sector. No todos los ríos se comportan de la misma manera. Nosotros tenemos experiencia en proyectos similares. En este momento se están construyendo otros proyectos en el departamento, como el de Barrancaupía, que es el malecón que también nosotros acompañamos en una parte del proyecto. Hemos también formulado proyectos de malecones en el municipio de Oropué, Casanare, y no es lo mismo el río Meta, a pesar de que es más caudaloso, que el río de Acacías, porque el río Meta tiene unas condiciones de materiales y de granulometría de arenas que son diferentes que lo que es el río Acacías. Aquí hay unas gravas, hay unos materiales. Yo soy arquitecto de profesión, sin embargo, pues en la experiencia que he tenido y en el acompañamiento, pues debo decirlo, el conocimiento que tengo sobre esta formulación de la consultoría por los especialistas que sí desarrollaron cada una de las obras que están propuestas y que se están ejecutando en este momento. Por lo tanto, se propuso unos gaviones, pero no simplemente unos gaviones que piedra con mallas, sino estas mallas tienen unas especificaciones adicionales para tener mayor resistencia a esa abrasión que hay por el arrastre de la piedra del río. Y adicional a lo anterior, hay un enrocado que va a ser la base que va a proteger el río. Cuando yo hablo de ese enrocado, no es unas obras simples. No sé si ustedes han ido a la vía el río Guayuriba, cuando ven hacia la vía Villavicencio unas grandes rocas que hay en ese sector, porque han habido unas obras también que han perdido bancada en ese sector. Y finalmente, sí, dime. Creo que hay unos que sirven mucho más de referencia, que es el Caño Canelos, el río Guadalajara. Son rocas muy grandes. Entonces, la forma en la que se van a instalar y la forma en la que se deben colocar implican este tipo de intervenciones. Entonces, podría extenderme mucho en el tema específico que conozco de las obras que se propusieron frente al diseño. Hay muchos sistemas, colchacretos, bolsacretos, hay muchos sistemas, pero no todos sirven para los ríos en general. Cada uno tiene un estudio específico y, como les menciono, en el caso, por ejemplo, de Oropué, que lo conozco, en los proyectos que hemos desarrollado, allí hay otras obras mucho más sencillas, porque allí el tipo de material que arrastra es un material que realmente es arena. Por eso hay las playas, se hacen los ríos de verano, sobre todo Acacías en el sector de Manacacías, el sector de Puerto Gaitán. Este es un sector que arrastra bastante roca y genera un riesgo de socavación. El diseño que estaba anteriormente generaba unas escaleras que daban directamente hacia el río. Eran realmente unos escalones, ¿sí? Unas escaleras que daban y estaban abiertas hacia el río. Cuando uno ingresa hoy o anteriormente de hacer la intervención, todos esos escalones ya se habían perdido, generaban un riesgo para las personas, y sobre todo lo que se analizó por parte de todos los especialistas es que abrir el río directamente con unas escaleras que llegaban de frente hacia el río generó
aún un problema mayor porque generó pérdida de bancada sobre el sector. Es como si el río arrastra piedra, el río arrastra pues también material. La velocidad del río, ustedes conocen, todos hemos visto lo que es un río, ¿sí? No es simplemente, uno no diseña para el momento, sino para la zona de mayor riesgo que se puede presentar en una creciente de un río, ¿sí? En ese sentido, se cambió el sistema de diseño de las escaleras para que no se abra hacia el río, sino entre de costado, con un muro de contención, en el cual pues evita que el río entre como estaba actualmente, ingresando de frente y socavando pues aún más el sector del río. Dicho lo anterior, esto fue presentado mediante dos solicitudes que se presentaron a la Corporación Ambiental. No solamente es el aprovechamiento forestal, que es el que se está mencionando. Si ustedes de pronto se informan sobre los permisos solicitados, que sé que se está haciendo, también un permiso de ocupación de cauce. Son dos permisos que se tienen. Y otros adicionales, son muchos más, pero los principales que en función de la obra de protección es la ocupación de cauce y es el aprovechamiento forestal. Esa ocupación de cauce justamente por la pérdida de bancada. Nosotros pensamos en muchos sistemas constructivos. Los profesionales plantearon diferentes tipos de alternativas. Claro, pueden haber algunas alternativas complementarias, pero en función de este río es la respuesta técnica más adecuada, y así lo establecieron las autoridades ambientales como la Corporación Ambiental, quien dio los permisos. Dicho lo anterior, lo que se plantea desde el proyecto es un plan de manejo ambiental donde tenemos 380 árboles sobre el sector de la intervención. En su totalidad están autorizados para talar. No se han talado todos ni se pretenden talar todos, pero están autorizados para talar los 380 individuos, de los cuales 5 son endémicos, 1 es un samal y no se pueden intervenir. 375 árboles se pueden talar, autorizado por la Corporación Ambiental por el estudio que se realizó. Eso tiene un planteamiento primero desde el estudio de plan de manejo ambiental y otro que es la implementación. Nosotros vamos a hablar desde la formulación, ya le vamos a ceder la palabra al constructor y al interventor, quienes han hecho la implementación, pero esto parte también desde una base, no solamente de los árboles, porque no se pensó solamente en el árbol, también hay otros elementos naturales complementarios, como las epífitas, que son unas especies, hagan cuenta un ejemplo, o me lo explican los especialistas en unos términos más sencillos, como las enredaderas y otros elementos que hacen parte de unos cuerpos diferentes a los árboles, ¿sí? Y adicional a eso, hay otros elementos que son la avifauna. Para eso se hizo un proceso de ahuyentamiento previo al proceso de la construcción. Se hace un proceso en el cual se empieza a hacer un proceso de desplazamiento de las aves para que ellos y los animales puedan retirarse durante el proceso de la obra, y luego se hace un llamamiento de las aves para que vuelvan a su entorno natural. Dicho lo anterior, esto se resume también en un proceso de compensación en una relación aproximadamente de 1:100. Por cada árbol que se está teniendo un aprovechamiento forestal, 100 árboles se deben sembrar. Es decir, que tenemos una obligación de sembrar 3.800 árboles. Ahora, no es simplemente sembrar un árbol, ¿sí? Porque pues uno podría decir que es ir y sembrar un árbol. También existe dentro del proceso del proyecto de compensación una obligación de hacer un mantenimiento como mínimo de 3 años de sostenibilidad de esos árboles. Si en el transcurso de ese tiempo hay un árbol que por alguna condición decae, hay que reponerlo y hay que mantener esa condición. Entonces, esto es un ejercicio muy sencillo para explicar inicialmente que no es un proyecto improvisado. Esto no es un proyecto bien por gestión del riesgo. Hay obras que se pueden iniciar sin permiso y ustedes también lo pueden consultar. Uno puede iniciar una obra que tenga riesgo inminente sin permiso ambiental y luego en un término de 3 meses iniciar el proceso ambiental. Aquí no se hizo de esa manera. Se hicieron todos los estudios por más de un año, se terminó la consultoría el 10 de julio, iniciamos el 12 de diciembre del 2024 y terminamos el 10 de julio del 2025, y a partir de ahí se empezó un proceso de trámites y permisos que dieron el inicio hacia mediados del mes de septiembre. Generó una suspensión porque faltaba complementar unos permisos dentro del proceso normal del proyecto, y se otorgaron los permisos que permitieron la continuidad a partir de este año.
Entonces, eso de manera general les queríamos expresar para que tengan la tranquilidad de que este proyecto no